¿Cómo están, alumnos de la materia de estadística? Pues continuamos con nuestra segunda clase de este cuatrimestre. Además, para hacer un pequeño repaso, pues estuvimos viendo todos los conceptos principales de la estadística, para qué nos servía, todo el tema de las variables cuantitativas y cualitativas, ¿no? Entonces, a manera de recapitular, pues nosotros vamos a trabajar con estadística para recopilar datos. Estos datos los tenemos que ordenar primeramente, presentarlos, agruparlos para tomar decisiones, ¿no? Platicábamos mucho sobre la importancia de tomar decisiones desde la estadística y cómo esta nos va a ayudar a resolver dudas que tengamos sobre decisiones a tomar, porque pues hay estadística de todo, ¿no? Entonces, es muy importante la estadística para la aplicación de cualquier carrera que estemos estudiando. Hablamos de conceptos centrales como población, muestra, etcétera, y también platicamos un poquito sobre las variables cuantitativas, cualitativas, y dimos una gran explicación al respecto. Entonces, eh, vamos a ver ahora lo más importante, cómo construir una tabla de frecuencias, ¿no? El tema de hoy es tablas de frecuencias. Ahorita me voy a ir a un videos. No vamos a ver los videos, voy a poner nada más la gráfica porque estos videos ya los tienes tú para que contestes por medio de ella las actividades. Pero la primer base de la estadística es saber construir tablas de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Pues una tabla de frecuencia es una tabla precisamente en donde lo que hemos venido platicando nos va a servir para agrupar estos datos, ¿no? Entonces, estos datos, y en base de tenerlos agrupados, ver lo que tú ves en pantalla, vamos a ver las frecuencias que aparecen, etcétera, que es lo que vamos a estar manejando. Y a través de esas tablas, pues nosotros podemos armar y tener mucha claridad de los datos que estamos estudiando. Vamos a encontrarnos que hay tablas de frecuencia simple, tablas de frecuencia ordenadas o en intervalos, que es lo que vamos a ver en unos minutos más. Eh, de hecho, dentro de estas tablas vamos a trabajar con las frecuencias que se repiten los números. Ahorita lo vamos a ver, este, ahorita lo que vamos a ver es cómo funciona eso, ¿no? Pero un tema muy importante son las frecuencias en las que se repite el número. Les digo, ahorita lo revisamos y vamos a encontrar tres tipos de frecuencia. La primera es la frecuencia absoluta, que es lo que te ves en pantalla. Dice, es el número de veces que se repite un cierto valor de nuestras variables, se denomina frecuencia absoluta. La suma de frecuencias absolutas es igual al número total de datos que se representan por n. Mejor ponemos el video. Lo que quiero es que te quedes con este tema. Tabla de frecuencias. Hoy que vamos a aprender cómo construir dos tablas de frecuencias. Una simple, otra en datos agrupados o en intervalos. Y vamos a conocer la frecuencia de las que se repiten ciertos números para conocer un dato que queramos y a través de él tomar decisiones. Ahora, esta tabla de frecuencia es muy importante para el siguiente tema, porque vamos a entrar a estudiar las medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. Entonces, para poder, en el caso de la tabla de frecuencias en intervalos o agrupados, necesitamos construirla sí o sí. Y la tabla de frecuencia simple, aunque no vamos a usar fórmulas tan elaboradas como la de la tabla de frecuencia en datos agrupados, sí necesitamos tener el orden de los datos, saber cómo lo vamos a agrupar para poder sacar la media, la mediana y la moda. Pero lo primerito que quiero que aprendamos es a entender cómo voy a sacar, cómo voy a obtener las frecuencias, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa. ¿Sale? Entonces, eso es lo que yo queremos y al final, pues se puede todo esto representar por medio de diagramas, ¿no? En base a los datos que obtengamos, tomamos los diagramas, los vemos, los examinamos y tomamos decisiones. Entonces, sin más preámbulos, déjenme compartirles el video. Más que nada, el video es
es el tema de la imagen de las tablas de frecuencia. Espérame porque aquí no lo encuentro. Déjame posicionarme para poderlo poner. En un segundo, chicos. Aquí está. Vamos a empezar con esta es la simple. Y ya ahorita se las voy a compartir. Déjenme voy para acá con ustedes. Tabla de frecuencia simple. Aquí está. Como tú puedes ver aquí en pantalla, ya está ahí elaborada, terminada. La X que estás viendo aquí es el número de datos. La X representa los datos. La FI, como viste en la diapositiva, es la frecuencia. Yo le llamo a frecuencia absoluta o frecuencia absoluta. Vamos a dejarlo en frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia relativa, un porcentaje, y al final tenemos la columna de toda la frecuencia acumulada. Esto es un número de edades, ¿no?, que se tienen en un salón y bueno, se encuestaron a 30 personas, ¿no? Entonces tenemos 30 edades de un grupo escolar, ¿no? Obviamente por las edades estamos hablando de que es una población de prepa ya la que estamos contabilizando. Entonces le preguntamos a 30 personas sus edades. Entonces lo que hay que hacer es acomodarlas. Entonces, lo primero es ubicar el número de datos. Tenemos 30 encuestados. Se encuestó a un grupo de 30 alumnos de una preparatoria. Se escogieron 30 personas y se les preguntó su edad, ¿no? Entonces, primer dato son 30 datos, ¿no? El segundo tema a tomar en cuenta es que cada uno de ellos tiene una edad. Entonces, ya que tenemos 30 números de edades, tenemos que agruparlas, ¿ves? Porque, bueno, pues sí, ya le preguntamos a 30 alumnos pues, cuáles son sus edades y cómo las agrupamos, es lo importante. Entonces, construimos la tabla de frecuencias. Y la tabla de frecuencias va a llevar la primera columna que es los datos. Entonces, si tú ya percibiste, lo que hicimos fue agruparlos de la edad menor a la edad mayor, ¿sale? Entonces, en la primera tabla, ¿cuál es nuestra edad más chica? Ah, alguien contestó 14 años. Que hay alguien de 15. No es el número de veces que se repite esa edad. Lo que vamos a poner en la primera columna es las edades que nos mencionan. Se repitan una, dos, tres veces, eso es independiente, sino qué edades. Entonces encontramos un 14, alguien que tiene 14, alguien que tiene 15, alguien que tiene 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces, tenemos que ponerlas de menor a mayor. Entonces, por eso se pone la primera columna, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿no? Que ya es un grupo de personas de una escuela que se está tomando en cuenta. Por las edades, vamos a ampliarle algo más, ¿no? Yo les he dicho de prepa, pues vamos a ponerle que es secundaria, prepa, incluso hasta universidad. Vamos a pensar que en una sola convive, ¿no? Hay escuelas que tienen, de hecho, así como nuestro Instituto Haller, que tiene su educación básica, preparatoria y universidad. Entonces vamos a pensar, se tomaron 30 personas al azar, se les preguntaba sus edades y nos arrojaron que tenemos edades desde los 14 hasta los 21 años, ¿ok? Eso es lo importante. Ahora, vamos a sacar la frecuencia de las personas que ahora sí, vamos a ver cuántas personas tienen 14, cuántas personas tienen 15, cuántas personas tienen 16. Y ese dato es FI, que significa frecuencia acumulada. La frecuencia, lo FI, es el número de veces que aparece un dato. Entonces es muy sencillo. Simplemente voy a hacer un conteo, ¿no? Tan sencillo como eso. ¿Cuántos 14 tengo de datos? Ah, bueno, ahí salieron 2. ¿Cuántas personas tienen 15 años? 3. ¿Cuántas personas tienen 16? 3. ¿Cuántas personas 17? 5. ¿Cuántas personas 18? 8. ¿Cuántas personas 19? 4. ¿Cuántas personas 20? 3. ¿Cuántas personas 21? 2. Ok. Este tiene una comprobación en la segunda columna que la frecuencia acumulada, el número de veces que se repite, en este caso una edad. Al final, la suma de todos nos tiene que dar 30. Si te da más del número de personas que encuestaste de esa población, de esa muestra, si nos hubiera dado 32, está mal calculado, contaste mal. Te tiene que dar 30.
por fuerzas, ¿no? El número de personas a las que les preguntamos. Ojo con eso. En este caso, al hacer el conteo de cuántas personas tenían 14, 15, 16 y colocarlo ahí, nos da 30. Entonces quiere decir que es un ejercicio bien hecho porque son 30 personas a las que nosotros les preguntamos los datos. Tú los puedes contar al lado, ¿no? Contamos columnas y filas y nos va a dar eso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 por 5 son 30. Entonces, vemos que está bien ese dato. Entonces, la frecuencia acumulada es que tenemos que, dentro de las personas que preguntamos, la edad que con mayor grado se repite, con mayor veces, pues encontramos que es la de 18 años, porque hay 8 personas que tienen 18 años. ¿Ves cómo ya tenemos un número para analizar de ese grupo de personas que escogimos? Yo te estoy diciendo de una escuela o puede ser de cualquier cosa o de personas con COVID, no sé, podemos a través de esta tabla de frecuencia simple poder analizar que, bueno, que en este caso tenemos 8 personas que tienen 18 años. Es interesante, ¿no? Y bueno, y la segunda edad que más mencionaron es los de 17. Entonces estamos hablando con gente más de prepa que agarramos ahí. ¿Ves cómo voy sacando yo conclusiones de algo que pareciera tan sencillo como o tan insignificante como la frecuencia acumulada? No, la frecuencia acumulada nos va a arrojar mucha luz sobre un grupo de personas. Para sacar la frecuencia relativa, lo único que haces es como la fórmula que tienes tú en pantalla. Vas a tomar tu frecuencia acumulada entre el número de datos y te va a dar esa cantidad. Entonces, tomamos 2 entre 30, 3 entre 30, 3 entre 30, 5 entre 30 y nos va dando esa cantidad. El porcentaje lo vamos a calcular teniendo en cuenta la frecuencia relativa, el 0.066 por 100 y ya nos va a 6.6, 10, 10. Estas dos tablas las podemos comprobar o te las puedes comprobar porque te tienen que dar un total de uno entero, siempre. Acuérdate de eso, uno entero. Es decir, uno entero para frecuencia relativa y o el 100% para para el caso del porcentaje. Te puede dar, como ves en pantalla, 0.9997, sí, no hay problema, ¿vale? Mientras sea muy cerquita al 100% o al uno entero, ¿sale? Si sale 0.96, todavía, ¿sale? Pero ya si te sale 0.9, estuvo mal hecho porque tiene que estar lo más cercano al uno entero y en el caso del porcentaje al 100%, ¿sale? Entonces no hay mucho más ah, eh, que decir de estas frecuencias. La primera tabla es la frecuencia acumulada, el número de datos que se repite un dato. La relativa es una división entre la acumulada y el número de datos y el porcentaje lo vamos a calcular por medio de la frecuencia relativa por 100. Entonces, por ejemplo, el porcentaje nos dice que de esas 30 personas, el 6.6% tiene 14 años, ¿no? El 10% tiene 15, el 16, y así nos vamos, ¿no? Nos arroja un porcentaje. Ahora, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, que es la última tabla, la vamos a calcular colocamos en la primera fila el primer dato de la frecuencia acumulada, que en este caso es 2, y a ese 2 le vamos a sumar la frecuencia de abajo, entonces 2 más 3, 5, y colocamos el resultado ahí como lo ves en pantalla. Luego ponemos 5 más 3, 8. 8 más 5, 13, y al final, de igual forma, podemos comprobar que lo hayamos hecho bien y nos tiene que dar 30, es decir, los números de personas a las cuales les preguntamos. ¿Ok? Entonces, esta es la tabla de frecuencia simple, ¿te das cuenta? Primer paso, voy a agrupar mis datos. Le pregunté a 30 personas sus edades, las coloco en la primer fila. Voy a poner la edad más pequeña a la más grande y así con cualquier dato que tú vayas a sacar, el más pequeño al más grande. No importa lo que estés investigando, si son melones, sandías, personas, si de cualquier cosa que tú estés investigando, como habíamos quedado, que sea un objeto de estudio, te va a arrojar un dato porque vas a obtener un resultado de lo que tú preguntes. Entonces tienes que ponerlo de menor a mayor. En este caso, la edad más pequeña fue 14 y la mayor fue 21. La frecuencia absoluta, acuérdate que es el número de veces que se repite un dato. En este caso,
podemos ver que 14 años, 2 personas tienen, 15, 3, y así ya lo platicamos. Y colocamos en esta columna eso, nos tiene que sumar 30, acuérdate, para que nos dé el número de personas a las cuales le preguntamos. La frecuencia relativa no es otra cosa más que la división de la frecuencia absoluta entre el número de datos. Por medio de la frecuencia relativa vamos a sacar el porcentaje de esta tabla, y eso se hace a través de la frecuencia relativa por 100, y la frecuencia absoluta acumulada. Acuérdate que las dos tablas, en el caso de la frecuencia relativa, te tienen que sumar uno entero o muy cerca del uno entero, y en el porcentaje nos tiene que dar el 100% o muy cerca del 100%. ¿Sale? En la frecuencia absoluta acumulada, es decir, toda la acumulada, pues tenemos que tomar el primer dato de la frecuencia absoluta, y luego le vamos a sumar el de abajo y le sumamos el de abajo. Así sucesivamente vamos colocando los resultados hasta que nos tiene que dar 30 para comprobar. Y de esa manera es que creamos y armamos una frecuencia absoluta. Y de esta forma, ya teniendo todas las frecuencias, el porcentaje, podemos decir que hemos construido una tabla de frecuencias simple más. ¿Ok? Entonces, esto ustedes pues lo tienen ahí en la plataforma, y lo tienen precisamente pues para resolver los problemas actividades que tienen ahí ya asignadas, chicos. Vamos a ver un poquito más el tema de cómo vamos a ver una tabla ya ahora en el tema de frecuencia, que en intervalos o agrupadas, que es muy importante, acuérdense, hacer esta diferencia, ¿no? Y entender cómo yo quiero presentar mis datos. Los voy a presentar de forma simple o de forma en intervalos. Tú puedes escoger como según tu investigación o como tú quieras presentar tus datos, está bien. Entonces, aquí igual tomamos una serie de datos y de lo que tú quieras, porque no quiero confundir, simplemente una serie de datos. Ahí en el video el profesor lo explicará, que si fueron edades, no recuerdo bien si esto también era edades, creo que sí. Y bueno, al final del día aquí volvemos a hacer lo mismito. Pero la primera columna van a ser nuestros intervalos. Él le puso clases ahí, pero tú le puedes poner nuestros intervalos. ¿Cómo vamos a tomar los intervalos? Pues tenemos que tomar igual, vamos a empezar con el dato más chico, en este caso es 13, ¿no? Aquí no te voy a explicar cómo resolverlo porque pues tú ya lo tienes lo vas a ejercitar. Lo único que tienes que saber es que pues tienes que sacar el rango, tienes que sacar la amplitud del rango de los intervalos, ¿sale? A que si te das cuenta, aquí vamos a manejar la X, que vienen siendo también datos. Luego vamos a sacar, bueno, la X aquí viene siendo como la media, chicos, ¿no? De este intervalo, ¿no? ¿Cuál es el dato medio de 13 y 15? El dato es 14, ¿no? ¿Cuál es el dato intermedio en el intervalo de 15 a 17? Pues 16. Y obviamente, pues aquí está cómo calcularlo, ¿no? Entonces, este es como el dato medio en nuestros intervalos que vayamos armando. Acuérdate, los intervalos los vamos a crear desde 13, que es el dato menor, al dato mayor. Obviamente en el video está sumamente explicado, por eso no le veo el caso de que yo te lo explique. Yo aquí lo estoy haciendo de manera general. Tú ya en tu casita pues puedes pausarlo y irlo haciendo, ¿no? Entonces, rápidamente colocamos la clase de media, es la media clase o el dato medio, ¿no? De aquí. Luego viene la frecuencia acumulada, que es lo mismo, el número de datos la número de frecuencias en la que se repite un dato es lo mismo. Entonces, pues hay que sacarlo, igual cuántas veces se repite 14, cuántas veces 19 y así, ¿sale? Entonces, acuérdate, fueron 20 datos, esto te tiene que dar el número de 20. La frecuencia relativa ya la vimos, la división de la frecuencia acumulada entre el número de datos, es decir, entre 20, y mira, aquí sí dio uno entero. Y la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, aunque aquí no se alcanza a ver del todo, pues nos tiene que dar 20, ya sabes que tomamos este dato, 4, y se lo sumamos al 9 y así, ¿sale? Aquí la diferencia es que para poder lograr sacar las frecuencias
absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumulada, aquí ya no calculamos porcentaje, tienes que sacar la media de el número central o el que está justo en el centro de los intervalos, ¿no? Y eso se va a hacer con esta operación y tienes que armar primeramente los intervalos, en este caso, de edades o lo que sea que estés investigando, ¿no? Entonces, el número empiezas con el límite inferior, que es este 13, y aquí, bueno, más bien aquí lo que estás viendo es que cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. En este caso, el límite inferior es 13 y el límite superior es 15. Pero a lo que voy es que absolutamente todas tus intervalos tienen que empezar con el número más pequeño, que en este caso es 13, y tienen que terminar con tu número o tiene que abarcar tu número más alto, que por ejemplo en este caso es 22, ¿sí? Entonces, con eso, aquí está, el 22 es justo, está aquí considerado, ¿no? Entonces, es importante que tú puedas calcular eso de manera matemática y lo puedes hacer, ¿sale? Cualquier duda me escribe, nos conectamos, espero que con los videos pues sean muy claros, ¿no? A mí lo que me interesa ahorita es que tú entiendas hoy en clase, porque ya la actividad la vas a hacer con el video, es que puedas entender perfectamente, pero perfectamente, para qué es una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia las vamos a estructurar para ordenar datos. Acuérdate, lo más importante, tú tienes dos opciones, ordenar los datos por medio de una tabla de frecuencias simples, que es decir, que no va en un intervalo, sino agarras del número menor al mayor y luego tienes que calcular la frecuencia absoluta, que para mí es lo más importante de los datos. La frecuencia relativa y el porcentaje son datos interesantes, pero en realidad lo que es el corazón de la tabla de frecuencias es la frecuencia absoluta, ¿sale? La frecuencia absoluta, como vimos, es el número de datos, el número de veces que se repite un dato. Entonces, eso es muy importante porque ese es el dato observable y que vamos, por medio de él, tomaremos decisiones. La frecuencia relativa también nos aporta para poder sacar el porcentaje y hablar en porcentaje si queremos, ¿vale? Y tenemos por último una frecuencia acumulada absoluta, que es como el clímax de la tabla de frecuencias para ver que todo lo hicimos bien y tiene que cerrar en 30, ¿sale? Pero entonces, esa es una tabla y la tabla de frecuencias en datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí tú vas a sacar el rango, la amplitud del rango, ¿sale? Vas a calcular eso primero, vas a tomar el dato más pequeño y en base a lo que calcules del rango, la amplitud del rango, vas a empezar a construir tus intervalos, ¿no? Y entonces, ya que tienes los intervalos, tienes que sacar, acuérdate, el número central de ese intervalo y después, por medio de haber acabado ese ejercicio, ya vamos a poder calcular la frecuencia absoluta acumulada, la relativa y perdón, la primera la frecuencia absoluta, luego la relativa y luego la absoluta acumulada. Y con eso presentar informes o dar un informe de ese número de personas que estamos estudiando, ¿sale? Entonces, chicos, espero que puedas entender la importancia de saber construir una tabla de frecuencias. Tú tienes los ejercicios en casa, tienes el video en plataforma, tienes los ejercicios para hacer en casa, tienes en plataforma todos los videos para poderlos responder. Y bueno, me puedes contactar si tienes alguna duda, ¿sale? Pero es muy importante este proceso, saber cómo voy a construir las tablas de frecuencia, ¿sale? Simples y simples o en intervalos, ¿vale? Nos vemos, chicos de estadística. Me despido porque tengo que trabajar con las personas de microeconomía, ¿sale? Nos vemos. Le doy la bienvenida a los chicos de microeconomía. Y bueno, nosotros nos estamos viendo conceptos básicos de la economía, ¿no? Y cómo funciona esta. Bueno, chicos, que aquí mi mouse me está jugando. Aquí ya lo tengo. A ver, permítame tantito. Aquí está ya. Entonces vamos a compartir con ustedes la presentación de Micro.
Estuvimos hablando la clase pasada sobre conceptos básicos de economía y bueno, habíamos quedado que la economía estudia la forma en que los hombres, nosotros, vamos a distribuir, cómo vamos a satisfacer, acuérdense que vimos a una sociedad que tiene necesidades ilimitadas pero con recursos limitados. Yo les dije eso, acuérdense mucho de eso, porque de eso muchas políticas públicas hay, ¿no? Es evidente, chicos, que hay un tema, yo se los comentaba la vez pasada, somos más de 8,000 millones de habitantes cuando la Tierra puede soportar a 10,000 millones según estudios. Entonces, obviamente estamos a punto de llegar, cada día nacen más, entonces, primero, pues por eso existen las políticas que existen, chicos, o sea, eso es obvio y tienen que ser inteligentes para entender cómo se mueve el mundo, ¿sale? Siempre les he dicho, ¿no? O sea, la verdad es que nos engañan y atacan por situaciones muy emotivas y egoísmos y envidias propias del ser humano, como de aquella persona que responsablemente queda embarazada, ¿no? Dice, pues voy a abortar, ¿no? Y ellos te dicen, es tu derecho. Pues déjame decirte que no es tu derecho y que eso es otra vida. Y déjame decirte que no les preocupa tu vida, es lo que te hacen creer, que te empoderan a ti para que tú creas eso. Lo que les importa es que ya no traigas más niños que vivan aquí. Y si tú no quieres ser mamá y no te interesa ser mamá, eso también es muy respetable y dices, pues yo me sumo a ese movimiento, no quiero traer más niños por el tema de la sobrepoblación, pero entonces no es necesario que mates a nadie. Quítate la matriz, cómprate anticonceptivos, hazte desde un inicio la operación de ligar las trompas y mira, se acabó, ¿no? Entonces, y así sumas, ¿no? Al proyecto de estos señores para que no exista más reproducción, ¿no? También por eso es la comunidad y el impulso de la comunidad lésbico-gay, porque obviamente un hombre con un hombre no se pueden reproducir, una mujer con una mujer no se pueden reproducir, y todos aquellos derivados que sale, pues nada de eso genera vida. Entonces, obviamente, pues es una agenda muy importante para Naciones Unidas y para todos los gobiernos y para todas las personas, porque hay que detener a como dé lugar el crecimiento poblacional de este mundo, porque ya no hay recursos, porque somos tan demandantes nosotros, queremos tantas cosas que hemos agotado los recursos que podrían darnos a todos lo que necesitábamos para vivir. Entonces, como nosotros solitos no tenemos la capacidad de entender eso, no lo hemos tenido, pues bueno, entonces se crean muchas cosas para evitar esto, ¿no? Entonces, desafortunadamente nosotros mismos nos hemos puesto ahí y la forma de evitarlo, pues es, como yo te digo, así de sencillo, cambiando el uso natural físico por un uso natural que no es, que no existe, que te han hecho creer que existe, que te han hecho creer que es así, pero no es así. Simplemente han hecho toda una maquinaria para que tú lo creas así, para que tú lo vivas así, porque a ellos no les importa otra cosa más que ya no vengan niños a la tierra porque ya no hay para comer, darles de comer. Y yo te voy a repetir, si tú quieres, te gusta un hombre, te gusta la mujer, si tú eres hombre o eres mujer, estás en tu derecho de hacerlo, ¿sale? A mí mi obligación es decirte por qué están impulsando eso y por qué realmente no les interesa. Simplemente eres parte de una estrategia para detener el crecimiento poblacional. Esa es la fría verdad, porque la economía ya nos ha dicho, la Organización Mundial de Aduanas, todo nos ha dicho que cada vez se producen menos recursos para cubrir las necesidades que la sociedad tiene, que son ilimitadas, ¿no? Bueno, nos quedamos en eso. Entonces, la economía es sumamente importante porque tiene que ver cuánta gente hay, qué requiere esa gente, de dónde voy a obtener esos recursos para que esa gente pueda tener eso y pueda vivir, ¿no? Entonces, para eso se crean bienes, chicos, ¿no? Eso es obviamente. Un bien es todo aquello que satisface una necesidad, se dividen en gratuitos y económicos. Los primeros, la naturaleza los ofrece en abundancia, los segundos, por su relativa escasez, demandan de la actividad humana para obtenerlos, ¿no? El tema es que nos estamos acabando la naturaleza y pues sí hay cosas que todavía, pues podemos decir que las podemos encontrar ricos, ¿no? O sea, podemos encontrar
cosas todavía que la naturaleza propia nos da, pero pues ya está habiendo un problema que estamos viendo que ya no es tan fácil tampoco. Y están los otros en donde el hombre tiene que intervenir de alguna manera para poder obtenerlos, ¿no? Si no, si el hombre no interviene por medio de tecnología, por medio de trabajo físico, pues no los podríamos tener tan a la mano, ¿no? Tan sencillo como eso. Aquí yo, aquí al lado, aquí en un jardincito, tengo un limón, ¿no? Entonces yo lo único que hago es regar y bueno, eso se encarga la lluvia y el sol y ese árbol todo el año me da limones, ¿no? Hay una época en la que me da más y me da limones muy ricos. Tengo también un durazno y pues de alguna manera yo nada más riego, espero la época del durazno, él lo da, se caen, yo los tomo y los meto y los como, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, si queremos obtener plata o petróleo, pues sí requiere pues de tecnología, ¿verdad? Porque hay que entrar a las minas, bueno, hay que sacar la plata, o sea, aunque es natural, si el hombre no lo hace, pues no es que tú agarres, no es como yo que agarro y arranco un limón. No es lo mismo con la plata, ¿va? Hay que ir, hay que ir a escarbar, hay que ir a sacar, y el petróleo igual, ¿no? Hay que escarbar y sacarlo de la tierra, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Los servicios que proporcionan el profesor, el médico, son también satisfactorios, los servicios. Entonces tenemos dos formas de satisfacer esas necesidades que yo les decía que tenemos. Son necesidades físicas, son necesidades físicas que tenemos y emocionales, etcétera. Entonces, las físicas que realmente requiere de un producto alimenticio o de ropa, se le conoce como bien, y a los servicios que son actividades para satisfacer necesidades como las emocionales y el psicólogo, ¿sale? La necesidad de conocer, de estudiar y ir a la escuela, pues se le conoce como servicios. Se puede concluir que las necesidades individuales y colectivas son sociales, se satisfacen por medio de bienes y servicios y que la economía en su relación con estas trata de las necesidades y su satisfacción. Entonces, ahora sí vamos al concepto, chicos. La economía es la ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios que satisfacen esas necesidades humanas, que es lo que yo les comentaba, ¿no? La economía es una ciencia social que va a ver todos los procesos de tal forma que con los recursos que tenemos, cómo vamos a producirlos, cómo los vamos a distribuir y cómo los vamos a vender para que estos bienes y servicios lleguen a la humanidad, a los seres humanos, a una sociedad y podamos tener una satisfacción a nuestras necesidades, ¿no? Que hemos platicado que son variadas e ilimitadas. La ciencia que trata de las relaciones entre personas y grupos dentro de sociedades organizadas, la interacción entre los diversos componentes que forman la sociedad. La economía es una ciencia porque se basa en principios de validez universal, contiene un objeto material y otro formal. El objeto material es el ser humano y el formal la manera en que se produce, intercambia y consume los bienes con los que satisface sus necesidades. Un problema es económico cuando trata cómo asignar recursos escasos, que es lo que yo les decía, entre sus alternativas. La economía es entonces un problema de elección. Hay que elegir la mejor combinación para sacar el mejor provecho a los limitados recursos. ¿Ves? Entonces, no se te olvide y aplícalo a lo que ves ahorita. La economía es la ciencia social que estudia cómo vamos a satisfacer las necesidades humanas de la sociedad, de necesidades ilimitadas con recursos limitados. Entonces la economía va a ver qué recursos hay para satisfacer eso. Eso está clarísimo. Ahora bien, también va a estudiar cómo los vamos a producir, cómo los vamos a distribuir y en cuánto lo vamos a vender para que llegue esa satisfacción. Ok, eso nos queda claro. Ahora la pregunta es, ¿qué son las preguntas que responde la economía? Si ya entendió, si ya entendemos que tenemos necesidades y puedo ubicarlas, entonces la primera pregunta es, ¿qué produzco? ¿No? O sea, ¿qué es lo primero que necesita el ser humano para vivir? De ahí viene esa pregunta, ¿qué produzco? Ahora, eso lo necesita, pero lo tengo que producir con recursos limitados. Ojo con eso.
con recursos limitados, ¿no? Que hoy en día aún están más limitados. Entonces, es por eso es bien importante que nosotros podamos responder a esta pregunta. ¿Qué produzco? ¿No? ¿Qué produzco? Producir implica averiguar qué factores de producción servirían para producir bienes o servicios y de esta manera satisfacer las necesidades de los individuos que integran la sociedad. El problema de la escasez obliga a elegir lo que yo te digo, ¿no? ¿Qué es lo más importante para un ser humano? ¿Qué es lo primero que hay que producir? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Computadoras o alimentos? Creo que la respuesta es obvia. Alimentos. ¿Sale? Lo primero que hay que producir es, para que el ser humano pueda operar, ¿qué necesita, chicos? Comer. Para que el ser humano pueda operar, necesita dormir. Entonces tenemos que atender esas necesidades básicas principales y producir primero eso. Necesitamos algo para comer, necesitamos comer para darle energía a nuestro cuerpo y para que pueda trabajar. Punto. Entonces, ¿qué producimos? Pues primero eso, comida. Segundo, ¿qué producimos? Pues necesitamos taparnos, ¿va? Tenemos un cuerpo y necesita ser cubierto por el frío, por el calor. Tenemos que tener, entonces, el otro que hay que producir, vestido, ¿no? Pantalones, zapatos, para que podamos hacerlo. Porque si no, no podremos ni salir a trabajar ni hacer nada. Entonces, ¿qué producimos? O sea, es eso. Ahora, el tema es, ya sé que tengo que producir alimentos. ¿Qué alimentos produzco en base a la escasez? ¿Qué es lo que te digo que hoy está pasando? ¿No? Entonces, a ver, tengo estos terrenos que son cultivables, y me está dando este alimento, entonces dentro de los recursos que son escasos, ¿no? Dentro de los recursos limitados, dentro de lo que aún la naturaleza está produciendo, ¿qué puedo tomar yo para llevarlo al ser humano y satisfaga su deseo de hambre, su necesidad de estar alimentado, de estar fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué produzco? Bueno, pues es una pregunta interesante. Dentro del grupo de alimentos, ¿qué es lo primero que tengo que producir? Es muy sencillo, ¿verdad? Suena como obvio. O produzco leche o hago papas sabritas, churro maíz. Sí me sigues, ¿no? O sea, al final del día es 1000 veces más importante la leche que los churro maíz. Entonces, ¿qué produzco en primer lugar? No, pues la leche. Oye, pero eso va a genera recursos en un futuro que a lo mejor va a afectar a la empresa de las frituras. Pues sí, pero lo importante es que primero la gente tenga el alimento necesario y un buen alimento, ¿no? Primero que dejen de producir leche para producir churrumais, ¿verdad? Por eso es que lo importante es ubicar qué es lo primero que tengo que producir. Entonces, primero ubico las necesidades, ¿no? Porque tú puedes decir, no, bueno, ahora yo necesito un coche, una computadora para trabajar en internet, sí, pero si no tienes comida y si no tienes ropa, pues ¿de qué te sirve el otro? ¿No? Y así nos vamos. La primera pregunta que responde la economía es ¿qué produzco en base a las necesidades y en base a un principio de escasez de recursos limitados? Ahora, la segunda pregunta, bueno, ya ubiqué eso, ahora, ¿cómo lo produzco? Esa es otra pregunta, ¿no? Intenta profundizar en el proceso productivo y tratará de definir la organización de la prensa y el nivel de tecnología, ¿no? ¿Cómo lo produzco? A ver cuánta gente necesito contratar, cuánta tecnología tengo, cuántos aparatos me van a ayudar a producir lo que tenga que producir, ¿no? Entonces, eso se responde así. ¿Cómo lo produzco? ¿Sale? Si tengo tractores, si tengo maquinaria, si tengo envasadora, ¿sí me explico? Entonces, en base a todo eso, pues vamos a determinar cómo lo producimos y cuántas personas necesitamos que trabaje. ¿Para quién lo produzco? Implica el hecho de la distribución, cómo se van a repartir la renta entre los agentes que han contribuido a la producción. Entonces la pregunta es, ¿a quién le va a llegar todo lo que produzco? ¿Para quién lo produzco? Bueno, pues para las personas que va dirigidas cada producto, ¿no? Los alimentos, pues es para todos, ¿no? Así, pero hay alimentos para bebés, etcétera, etcétera. Entonces, primera pregunta que resolvemos, ¿qué produzco? ¿Cómo lo produzco? ¿Y para quién lo produzco? Ya es un tema de distribución, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos entender. Esas son las tres grandes preguntas que resuelve
la economía. ¿Qué produzco en primer lugar? ¿Qué es lo más importante? Segundo, ¿cómo voy a producir eso? ¿Con qué tecnología? ¿Cuántas personas necesito? Aquí es la empresa. ¿Y para quién lo produzco? ¿No? ¿A quién le voy a hacer llegar ese producto? ¿A quién se lo voy a distribuir? ¿Quién me lo va a comprar para satisfacer sus necesidades? Entonces, es clarísimo lo que responde la economía, ¿no? Por eso es que hoy en día el tema es muy apremiante, porque ¿qué produzco cuando estoy dejando, me estoy acabando la naturaleza, hay una sobrepoblación, ya no me está dando la tierra de cultivo para poder llevar los alimentos a todo el mundo, ¿no? Por eso es tan importante que hoy los países más desarrollados volten a ver a los menos desarrollados porque ciertamente tienen terrenos fértiles que no han sido explotados por ellos y dicen, no, pues yo los exploto, déjame a mí entrar a tu país y yo los exploto. El tema ahí es que los explotan y los sacan primeramente para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, no de nosotros. Por eso si vienen los americanos a invertir a México y les damos o los ingleses, quien tú quieras, si les damos un terreno donde sea fértil, donde se pueda cultivar maíz, frijol, arroz, todo eso, ellos van a sacar esa producción porque es su dinero. Pero ¿a dónde crees que se va a ir primero? Se va a ir con ellos. ¿Por qué? Porque es con capital extranjero. ¿Sale? Ellos lo van a producir. Como ellos lo van a producir, ellos se lo van a llevar con sus recursos. ¿Para quién lo producen? Pues para su población. Para los mexicanos, no, a lo mejor los mexicanos los ponen a trabajar, les dan una lana, poquita, y obviamente, pues si hay una producción que México les pida a cualquier persona, pues también tienes que proveer para el producto nacional, ¿no? Pero pues cuando son empresas extranjeras, primero ven por ellos y ya después verán por lo demás. Entonces, chicos, por eso es importante ver cómo se está moviendo ahorita todo, la geopolítica, porque todo se mueve a través de intereses económicos. Por eso abren los ojos. No es que se preocupen, no, es que los que son, los que manejan la economía, controlan las decisiones en los gobiernos, pues que son los políticos y los empresarios, entonces ellos toman las decisiones de hacia dónde vamos, ¿no? Nosotros tenemos que entender que estas decisiones se están tomando, las últimas, en base a que no se tomaron antes, malas decisiones de antes, nos tienen con problemas hoy en día muy serios, donde les decía la vez pasada, la Organización Mundial de Aduanas ha dicho que cada vez se produce menos jitomate, menos arroz, y viene bajando el nivel de producción, y la población ha aumentado, 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 entonces ya no hay forma de alimentar. Entonces, pues es un tema, chicos. Entonces, espero que me vayan siguiendo con las clases y espero que podamos, estén haciendo sobre todo tareas, chicos, para que no se les junte todo al final. ¿Vale? Les mando un fuerte abrazo. Cualquier cosa me pueden buscar y les agradezco el tiempo. Buenas tardes, chicos.